Listo, muy bien, pues buenos días, bienvenidos a la clase de Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Este es el módulo 8, el último módulo, y vamos a trabajar con la materia de estadística. La semana pasada yo no pude estar presente con ustedes, pero les mandé un video. ¿Alguna de las dos tiene alguna duda sobre ese video que vimos de la semana pasada o no tuvieron chance de verlo? Yo no lo he visto, maestra, la verdad, no he tenido tiempo ahorita. Muy bien. Sí, es importante cuando tengan chancita como darle una repasada, de tal suerte que mientras de que estemos pues en estas 4 clases, si hay por ahí algo que, ay, eso no me cuadra, no me acuerdo, me es muy difícil comprender, que me lo puedan preguntar para yo podérselos explicar y así, acuérdense, sí es cierto, o sea, a lo mejor nosotros cuando vamos al examen, pues lo que hacemos es recordar cuáles eran las respuestas correctas. Pero el chiste es que cuando estén ahí, eso no les ocasiona, o sea, que se les olvide una respuesta, no sea causa de que ustedes no puedan acreditar el examen, sino poderles decir, ah, mira, este te puede decir como por aquí, este te puede decir como por acá, como pudiéndoles dar como tips, pues, para que ustedes puedan encontrar cuál es la lógica para encontrar la respuesta correcta. No sé si me expliqué. Sí, ¿Sí? sí, maestra. Entonces, por eso es importante el revisar las anteriores para que no vayamos como, híjole, es un chorro, ya no supe de qué se trató ni nada de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle paso a esta clase. Les decía yo, es el módulo 2 y les voy a compartir mi pantalla. Ay, ya está lloviendo bien rico afuera, qué padre. Amo la lluvia. Vamos a comenzar viendo este videíto, ¿sí? La pregunta dice, ¿qué es la probabilidad? La vez pasada vimos un poquito de lo que era la probabilidad y la estadística. Hoy vamos a dedicarnos a ver un poquito más sobre la probabilidad. Ok. Están súper sencillos los videos. Acaba de recordar que no tengo los derechos de los videos, sin embargo, están en YouTube y los utilizamos para nuestro aprendizaje. Les voy a apagar mi camarita para no estar ahí con mi carota, ¿ok? ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra, y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer 2 lugares a la derecha. 1, 2. Y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%, que me da un total de 100%. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora,
Si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos nos da el 100%, pero yo nada más quiero que me caiga el número 4, por eso mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles. Y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50. Si quiero conocer esta probabilidad en porcentaje, recorro 2 veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado y tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas 3 cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375. Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro 2 lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esto en fracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50 y me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego, les dice al final, ¿no? Cierrate. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la probabilidad? ¿Qué me contestarían? Según lo que vieron ahorita. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí que me conteste? También se vale decir no sé, ¿eh? No entendí. ¿Ok? Necesitaría mirar el video otra vez. Pues Muy bien. algo que pues, ahí la palabra lo dice, ¿verdad? Pero en realidad no puedo cómo decir. Algo que hay, por ejemplo, de 1 de 50. Tengo una probabilidad entre 49 números del boleto en ganarme, no sé. Ajá. Es el porcentaje de acertar o la posibilidad, ¿no? Que algo suceda. Que algo suceda favorablemente, o sea, algo que nosotros predecimos o decimos, híjole, probablemente va a llover, ¿no? Estamos viviendo un fenómeno. Tenemos cierta probabilidad de lluvia, cierta probabilidad de choques eléctricos, cierta probabilidad.
es algo que se predice y que puede llegar a pasar. Es una posibilidad. Muy bien. Excelente. Vamos a la que sigue entonces. Para poder hablar de probabilidad es importante hablar de una técnica que se llama muestreo. Y el muestreo contiene lo que es la población, la muestra y sus técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas es el censo y muestras. Una de las fuentes más confiables para obtener información en el censo, el cual se define como el recuento de una población, entendiendo por población no un pueblo, sino un conjunto de todos los elementos o individuos que son sujetos a estudio. Por ejemplo, la población de colores que tengo para el regreso a clases, ¿no? El censo, ¿qué es? ¿Cuántos rojos, cuántos azules, cuántos amarillos, cuántos verdes, ¿no? Todo eso es el censo. Nosotros sabemos que en México cada 10 años se lleva a cabo algo que a lo que le llamamos censo. Y ahí estamos hablando de la población, ahí sí son personas, las cuales vemos cuántas son de tal edad, cuántas son de la tercera edad, cuántos son activamente trabajadores, cuántos son estudiantes, cuántos son bebés, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de cada clasificación? Eso es un censo. Dice con la finalidad de conocer cuestiones inherentes a ella. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son las características pues que la demuestran? El censo arroja información muy valiosa para realizar mediciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones los recursos económicos y el tiempo con los que cuenta un investigador o un especialista para realizar un estudio son limitados, por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable. ¿Qué es esto? El censo nos preguntan muchísimas cosas de cada casa, de cada familia. ¿Por qué se hace cada 10 años? Porque es algo muy caro, ¿sí? Los recursos que se destinan a realizar un censo son muchísimos. Por eso es que se tienen que hacer cada 10 años y se aprovecha para preguntar todo lo que se les ocurre. Por eso es que dice que si nosotros queremos hacer un censo nada más para saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay, híjole, sería como mucho desgaste económico y personal, porque acuérdense que van casa por casa, para poder obtener esa información que es mínima. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Ya. Por eso es que se preguntan tantísimas cosas y el INEGI es el que tiene el registro de todos esos datos, de tal suerte que cualquier dato que nosotros necesitemos referente a la población, el INEGI no lo puede dar. ¿Eh? Luego nos habla de la muestra. ¿Qué es la muestra? La colección de mediciones seleccionadas de una población de interés. La población es el todo lo que sucede y una muestra es un cachito. El censo no es viable la muestra porque no se va a decidir, o sea, no vamos a decir, como en Mexicali hay 40 hombres y 30 mujeres, seguro en todas las ciudades es igual. No, una muestra tiene que ser seleccionada cuidadosamente de tal manera que tenga todas las características de toda la población, ¿sí? Es una sección muy pequeña porque es más cómodo poder trabajar con esto. Los datos de muestreo. Muestreo, como su palabra lo dice, es cómo lo vamos a presentar. El primero dice, muestreo aleatorio simple. Muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por ejemplo, si yo me voy a una escuela pública, por ejemplo, vamos a ir a un Cobach, y yo en el Cobach voy a ir a seleccionar una muestra, el tipo de muestreo simple es cualquiera de los alumnos puede ser seleccionado para ser encuestado. Y los diagramas de dispersión son los 3 cuadritos que ustedes tienen abajo. Dice, el diagrama de dispersión es la representación gráfica de la relación entre dos variables. La forma que toma la nube es una nube de puntitos, ¿sí? Resultante es la que permite identificar si existe alguna tendencia que indique algún grado de asociación entre las variables. Las siguientes gráficas muestran las 3 posibilidades de asociación entre varias que pueden ser identificadas a partir de este método. En el punto A, si ustedes ven, se ve como un cúmulo de puntitos, pero que van bajando, ¿sí? Entre más a la derecha se mueve, más va bajando. Quiere decir que esa es la tendencia. En el segundo punto es al revés. Entre más a la derecha se mueve, los puntitos van subiendo, ¿sí? Eso también es una tendencia. Pero en el caso 3 están regados por todos lados. ¿Qué quiere decir? En el caso 3 no nos da una tendencia.
No nos dice la mayoría de los encuestados tienen este resultado. Simple y sencillamente ahí se plasma. ¿Sale? Ay, me regresé. Los métodos de muestreo. Cuando toda la población puede ser dividida en una serie de subgrupos que no se superponen, quiere decir que el que está aquí no está acá, ¿sí? Superponerse, por ejemplo, en Skyworks hay diferentes áreas de trabajo, ¿sí? Están los operadores, están los administrativos, incluso son empleados de Skyworks, pero es el enfermero, ¿no? Los que están en ciertas zonas. Ustedes no se superponen porque cada quien se dedica a lo suyo. O sea, la persona que es el gerente no es también el supervisor de línea y tampoco es también el obrero, ¿sí? A eso se refiere con superponerse. El método más adecuado para el análisis es el conocido como muestreo aleatorio estratificado. En el muestreo aleatorio estratificado se seleccionan diferentes muestras aleatorias de cada subgrupo de manera independiente. Por ejemplo, aquí estamos hablando, el total son los clientes, ¿sí? Pero se clasifican como clientes caucásicos, esos son los estratos, pues esas son como las clases. Caucásicos, como afroamericanos y como hispanos. Los caucásicos, pues son los ingleses, son los estadounidenses. Los afroamericanos son las personas de piel de color y los hispanos, pues somos nosotros, quienes hablamos español. Entonces, todos los clientes a nivel mundial, eso podría ser un ejemplo, se dividen en 3 categorías o 3 estratos. Por eso se llama aleatorio estratificado. Aleatorio, ¿por qué? Porque puede ser cualquiera. Estratificado, ¿por qué? Porque tiene que representar a su grupo, ¿sí? No puedo poner a un chilango entre los caucásicos porque iría en los hispanos. No puedo poner a un chino en los afroamericanos porque iría en los caucásicos. Hay métodos de muestreo, por ejemplo, muestras de respuestas voluntarias, ¿sí? Este tipo de muestras se basa en información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte de las muestras. Esta es una receta que te puede llevar al desastre. Si yo voy y me paro, imagínense, ¿cuántos empleados son más o menos en Skyworks? ¿Alguien sabe? Pues antes éramos más de 8,000, ahorita quién sabe. Con eso de Vamos que a tomar los corrieron. 8,000, ¿qué te parece? Imagínense que yo voy y me paro en medio de los 8,000 y les grito, ¿dónde quieren que sea la posada este año? Ciertamente es una muestra de respuesta voluntaria, porque la gente va a decir, yo quiero que sea en tal parte, ¿no? Pero imagínate lanzar la pregunta hacia todos y que todos me den su respuesta. Esa es la respuesta voluntaria, por eso dice, esta es una receta que te puede llevar al desastre. ¿Por qué? Porque todo el mundo se vuelve una legata y al final no nos pusimos de acuerdo dónde iba a ser la posada. ¿Sí me explico? Dice, los resultados de este tipo de muestra rara vez son informativos y generalizables. ¿Por qué? Porque si yo voy y les lanzo la pregunta así, no voy a resolver nada. No voy a obtener una tendencia, pues. ¿Me explico? Las respuestas pueden ser variables impresionantemente. Muy bien. Aquí vamos a comenzar a contestar la guía número 2. Y para poder contestar esta pregunta que dice, identifique el espacio muestral para el experimento, lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Vamos a ver este otro videíto. Y aquí se los voy a poner. Este video. Hola a todos. Oh, espérese, señor. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien, chicas. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento cualquiera. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. El espacio muestral por lo general se denota con la letra S mayúscula y es un conjunto que contiene todos los posibles resultados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, este dado tradicional que todos conocemos. Aquí en esta imagen tenemos que en la cara superior está el número 6, pero pudo haber aparecido el 3, el 2, el 1. Bueno, la pregunta es,
¿cuál es el espacio muestral S? En este caso, el espacio muestral S va a estar conformado por el conjunto que contiene todos los elementos que pueden aparecer aquí en la parte superior. Aquí en la figura tenemos el 6, por lo tanto aquí va el 6, pero puede haber aparecido el 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, este es el espacio muestral, con 6 elementos. Como ejemplo 2, supongamos ahora que nos interesa conocer los elementos del evento definido de la siguiente manera. Obtener un número divisible por 3 en la cara superior de este dado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos que están aquí son divisibles por 3? Bueno, los únicos que son divisibles por 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, si este evento que tenemos acá lo denotamos con la letra A mayúscula, ese evento va a ser un conjunto que contiene los elementos 6 y 3. Y vemos que A es un subconjunto de S. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Qué rapidito, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de... Espéreme, maestro Alex, espéreme, usted no. Y está sencillita la respuesta, ¿no? Dice, identifique el espacio muestral para el experimento de lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? La A. El inciso A, muy bien. Este es nuestro espacio muestral. El espacio muestral son todos los posibles resultados de algún evento. ¿Sale? Vamos a la que sigue. La fórmula es usada para el cálculo de la media de los datos. ¿Cuáles de estos? Esta, en la clase pasada yo les decía, está mal escrita ahí porque no se ve muy bien que digamos. Pero esto es una X testada, se llama. ¿Qué significa testada? Que tiene una rayita arriba. Así pues. ¿Ok? Entonces, nos dice que vamos a sumar desde el elemento 1 hasta el elemento n y lo vamos a dividir entre el elemento n. Esta es una fórmula utilizada para calcular la media. La media es el promedio. Recuerden que la media es el promedio. ¿Ok? ¿De datos qué? De datos de varias variables no agrupadas en una distribución de frecuencia, agrupados en intervalos de clase o individuales no agrupados. En una distribución de frecuencia. Eso es. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Es una tabla donde nosotros decimos, a ver, para la graduación vamos a llevar camisetas. Ah, pues tantos quieren camisetas negras, tantos quieren camisetas rojas, tantos quieren camisetas verdes. Eso es una distribución de frecuencia. Las clases son los colores y la frecuencia son cuántos quieren negra, cuántos quieren roja, cuántos quieren verde, etcétera, etcétera, etcétera. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en la población? Aquí tenemos 6 conceptos. Media aritmética, mediana, rango, desviación media, desviación estándar, moda y varianza. Vamos a ver qué nos dice este video. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema súper importante, la moda, un tema básico de la probabilidad y la estadística. Su símbolo, como pueden ver por acá, es M sub 0, así de sencillo, M con un 0. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. De nuevo, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. Dice que puede no existir una moda, puede existir más de una moda y existen 4 diferentes casos. Vamos a ver estos casos con ejemplos. Dice el caso número 1, solo un valor tiene la máxima frecuencia. ¿Qué es máxima frecuencia? Pues que más veces se repite, así de sencillo. Ahora bien, dice hallar la moda de la distribución y nos ponen una distribución por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números que tenemos por acá. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Y a la par vamos a poner cuántas veces se repite. El 2, pues el 2 no se repite ninguna vez, prácticamente solo aparece una vez.
El 3 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces. Y el 5 aparece 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. Perdón, es el 4. ¿Por qué tiene la mayor frecuencia? Podemos ver que la frecuencia del 4 es 3. Y el 3 es la frecuencia mayor de todas estas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Nuestra moda, o la moda de este conjunto de datos, es 4, porque es el valor que más se repite. Y este es el caso número 1, cuando solo un valor tiene la máxima frecuencia. Vamos con el siguiente caso, que es el caso 2, que dicta que 2 o más valores no adyacentes, o sea que no están juntos, tienen la misma frecuencia. 2 o más valores no adyacentes tienen la misma frecuencia, y estos, en caso de que sean 2, se denominan bimodal, o que tengan más de 2 se denominan multimodal. Vamos a ver. Dice hallar la moda de la distribución, y acá tenemos toda esta distribución. Entonces, vamos a ver. El 1 se repite 3 veces. El 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 3 veces. El 7 pues no se repite, solo aparece una vez, al igual que el 8. Y el 9 aparece 2 veces. Podemos ver que los valores que más se repiten son el 1 y el 5, porque se repiten 3 veces cada uno. Sin embargo, no están adyacentes porque los divide el 4. De nuevo, el 1 y el 5 son los valores que más se repiten. Aparecen 3 veces, pero no están adyacentes porque no están juntitos. Los divide en este caso el 4. Podrían haber muchos números ahí, eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto los separan, que los separe alguien más bien, y que sea el que más se repite. En este caso hablamos de que es un conjunto bimodal porque tiene 2 modas. Entonces la moda en este caso sería el 1 y el 3. Así de sencillo determinamos la moda cuando tenemos 2 o más valores no adyacentes que tienen pues la mayor frecuencia. Vamos con el tercer caso. El tercer caso dicta que 2 o más valores adyacentes, en este caso sí tienen que estar juntitos, tienen la misma frecuencia. Pues vamos a ver. Tenemos el 0 que se repite o aparece más bien una vez. El 1 aparece una vez. El 3 pues aparece 2 veces. El 5 aparece 2 veces. El 7 una vez y el 8 una vez. Como vemos, a diferencia del ejercicio anterior, los números que tienen mayor frecuencia están juntos, no los separa nada. ¿Ven? Están juntitos. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Pues la moda, en este caso, es el promedio de estos dos números. El promedio del 3 y el 5. Esa, en este caso, viene siendo la moda de este conjunto de datos. Porque tenemos dos valores adyacentes con su máxima frecuencia. Bueno, si no sabes sacar el promedio, por acá arriba vas a poder ver una etiquetita donde te dirija a mi video que habla del promedio. De igual manera vamos a determinarlo acá para continuar con el ejercicio. Entonces la moda en este caso es el promedio de 3 y 5. Entonces 3 más 5, como ya sabemos, dividido entre 2. Ese es el promedio de estos dos valores que tenemos acá. Y esto es igual a 4. Entonces la moda de este conjunto de datos es 4. Así de sencillo. Y vamos con el cuarto y último caso, que dice que todos los valores tienen la máxima frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver el ejercicio. Dice hallar la moda de la distribución, y como en los anteriores aparece una distribución por acá.
determinamos cuál es la frecuencia de cada uno de los números. El 2, por ejemplo, aparece 2 veces. El 3 aparece 2 veces. El 6 aparece 2 veces. Y el 9 aparece 2 veces. Como vemos, todos los valores o todas las frecuencias de los números son exactamente iguales. Y cuando las frecuencias, cuando todos los valores tienen la máxima frecuencia, o que es lo mismo, la misma frecuencia, no hay moda. Entonces se dice que no hay moda en el conjunto de datos. Y así de sencillo son los 4 casos. Espero de verdad que te haya quedado bien claro. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse en caso de que le haya servido de algo. Y si tiene cualquier duda. Muy bien, nos vamos ahora sí para acá. Va de nuevo la pregunta, dice. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en una población? ¿Cuál será? La D. La T, ¿sí? Que es la moda. Y esto es bien fácil de recordar, fíjense, cuando nosotros decimos, ay, es que esa música está de moda. ¿Cómo sabemos que está de moda? ¿Qué herramientas tenemos para poder decir que cierta música está de moda? Porque se escucha mucho. Ujú. O ese color viene en tendencia, está de moda, porque se usa mucho, ¿sale? Entonces, entre más se repite, esa es moda. Ojo aquí porque puede ser unimodal, bimodal o multipolimodal. ¿Qué significa eso? Que puede tener una moda unimodal, 2 modas bimodal, o polimodal, que sean muchas. Muy bien, vamos a la que sigue. Dice, se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación de las siguientes cantidades en kilogramos de metales. El plomo 5.0, cobre 4.0, aluminio 3.0, cromo 3.0, hierro 2.0, zinc 1.0. Calcula la media, la moda y la mediana de los datos proporcionados. ¿Qué tendremos que hacer para calcular la media? Acuérdense que también se vale decir no sé. Pues no sé. Me encanta. Para calcular la media o el promedio, tenemos que sumar las cantidades. En este caso, tendríamos que nosotros tomar nuestro lapicita y sumar 5, más 4, más 3, más 3, más 2, más 1. Y esto sería 5 más 4, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18. ¿Y qué haremos con este 18? El 18 se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades. ¿Cuánto nos da 18 entre 6? ¿Alguien me puede decir cuánto nos da 18 entre 6? 9. 6 por 1. 24. No. 6 por 1. 6. 6 por 2. 12. 6 por 3. 18. 6 por 3, 18. Pues quiere decir que la moda tiene que ser 6, por lo tanto vamos a descartar esta. Perdón, la media. La moda, ¿cuál es el dato que más se repite? ¿El 5, el 4, el 3, el 2 o el 1? ¿Cuál es el que más se repite? El 3.
Correcto, ahí todavía no podemos deducir porque las otras tres, pues todas dicen que la moda es 3. Ahora sí, la mediana es el dato del medio. Si ustedes se fijan, aquí donde yo los escribí para sumarlos, están en orden descendente, 5, 4, 3, 2, 1, ¿va? La mediana es el dato que aparece justo en medio. Tacho 1 de arriba, tacho 1 de abajo. Tacho 1 de arriba, tacho 1 de abajo. Y me quedan dos números en medio, pero veamos que los dos son iguales, ¿sí? Entonces, media, perdón, media, moda y mediana, los tres, el dato es 3. Pero resulta que podría tachar esta porque son los datos diferentes. Las otras dos respuestas es la misma respuesta, pero en la guía viene seleccionada como el inciso B. Bueno. Vamos a la siguiente. ¿Qué función debe emplearse para obtener la frecuencia absoluta en una hoja de cálculo? ¿Cuál de estas creen ustedes que sea? También se vale decir, no sé, acuérdense. Me doy como Acuérdense, no sé. Estoy contar entre la A y la B, no sé. es la C. Contar sí. En cálculo, bueno, en la página de Excel, en el programa de Excel, perdón, nosotros podemos poner condiciones. Esta es una condición, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es una condición? Porque cual marido siempre le decimos, te voy a hacer tacos si me traes unas flores, ¿no? Siempre ponemos como una condición. El sí es una condición. Estamos condicionando que vamos a contar. El rango y el criterio significa, en el rango le voy a poner desde la celda A1 hasta la celda A45 y el criterio que sea mayor que 6, por ejemplo, ¿sí? El criterio es la característica que yo necesito para poderse contar. ¿Me expliqué? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, calcula la media aritmética. Esa la van a hacer ustedes me la van a decir. Calcula la media aritmética, acuérdense. Media aritmética es el promedio. Siempre que hablamos de la palabra media, es el promedio. ¿Ok? ¿Qué hicimos en este ejercicio para sacar el promedio? Sumamos todos los numeritos aquí y los dividimos entre la cantidad que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a calcular el promedio, dice, a partir de los siguientes valores de edad en meses. Dice 11, 3, 6, 6, 4, 6, 10, 11, 7, 8 y 7. ¿Ok? Vamos a sumar las cantidades. 11 más 3 más 6 más 6 más 4 más 6 más 10 más 11 más 7 más 8 más 7. Y luego, ya que tengamos una cantidad, vamos a dividirla entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Y ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta. Denle, por favor.
Es la D. Es la D. Muy bien. Cero complicaciones, ¿verdad? Sí. Así sí está fácil. ¿Verdad que sí? Es que miren, en realidad las matemáticas, yo les dije desde que ustedes empezaron bueno, desde la primera clase que les dije. Las matemáticas son muy sencillas, nada más que a veces nosotros nos peleamos con ellas. Y por el solo Ay, hecho de, maestra, las pobres, cálculo, el solo hecho de llamarse matemáticas ya no las queremos. cálculo sí está muy difícil. ¿Yo te di cálculo? No, no los dio la maestra Kami, Mm, pero bueno, a mí se me hizo muy difícil. El examen estaba súper difícil. ¿a poco? ¿Y lo pasaste? Ay, quién sabe, ni nos han dado las calificaciones. La verdad, yo digo que no. Son las que a uno les entregan. Ajá, Miren, el cálculo, pero la verdad, matemáticas se basa en sumar, restar, multiplicar y dividir. Es todo, no hay más. Si te sabes las bueno, tablas, sí. si te sabes las tablas, eres capaz de hacer lo que sea en matemáticas. El chiste es Eso sí, irle agarrando el sentido. sí, pero sí, cálculo está muy difícil. Vas a ser Todos se amiga del cálculo un parecen, día de estos. todos los signos se parecen ahí. ¿Sabes lo que se me hace difícil a mí? Las letras. El álgebra. Valores, Ajá. los Que viene valores. con cálculo y álgebra y todo eso, hoy no. Lo que pasa es que cuando no somos tan diestros manejando números, con las letras decimos, ¿qué? ¿Qué es esto? Decía mi hermana en secundaria. ¿Para qué quiero saber cuánto vale X y mañana va a cambiar? Y yo, pues porque se llama variable, por eso varía su valor. Pero tiene mucho que ver también como cómo nos lo platiquen, cómo nos lo enseñen, porque no es complicado, o sea, en realidad no es complicado, pero si yo, por ejemplo, como ingeniero, como arquitecto, sé mucho, y a veces no me es tan sencillo poderlo explicar o bajarlo, pues, no bajarlo, sino desmenuzarlo. Yo digo que yo desmenuzo las ecuaciones para que las puedan entender. La número 7 dice, identifica la moda en los siguientes datos que representan las estaturas de los alumnos de la escuela. Y estas son las estaturas. ¿Qué dijimos que era la moda? También se vale decir, no Lo sé. más común, Exacto, lo más común. ¿Cuál es la moda? Lo más común. Lo más común. ¿Cuál es de estos datos? Unos 53. la B, 1,72. Bingo. Claro que sí. Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Cuál es la fórmula usada en la hoja de cálculo compatible con Excel para calcular la mediana de una lista de datos que fueron colocados desde la celda A1 hasta la celda A12 y desde la celda B1 hasta la celda B12? ¿Cuál creen ustedes que se usa? Ay, ahí sí no se muestra. Eso está bien fácil. Obviamente no puede ser la primera, porque estamos intentando calcular la mediana, ¿sale? La primera la descartamos porque dice media. Vámonos, ¿qué es lo que va cambiando nada más? Va cambiando el signo que tenemos aquí en medio, entre el A1 y el B12. ¿Por qué es esta? Porque los dos puntos significa desde aquí hasta acá, ¿sale? El punto y coma sería de esta y esta, nada más.
¿A qué conclusión se llega si se utiliza la fórmula contar sí? Ya la vimos, ¿se acuerdan? De la E1 a la E8, entre paréntesis, entre comillas, mayor que 6, en una hoja de cálculo para la tabla de calificaciones. ¿Cuál de esas creen que sea la correcta? ¿Qué estará diciendo esa fórmula ahí? ¿Para qué dijimos que usábamos la palabra contar? Hello, hello. Acuérdense que también se vale decir Se No vale sé, decir. se me olvidó. No sé, puede ser entre la C y la D, no sé. No, la C y la D. Si dice la palabra contar, ¿será se está, variable la C? se está contando a los alumnos con calificación mayor a 6. ¡Correcto! Ok. Muy bien. Solo es analizar un poquito lo que dice ahí arriba. Y una vez que lo analizamos, ya podemos ver qué es lo que realmente nos dice. ¿Sale? Next. Los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos. En base a esto, relacionan las variables con la causa de su afectación. La temperatura, la longitud de una regla puede variar de una medición a otra, sobre todo si es de metal y estamos en Mexicali. ¿Por qué creen ustedes que la temperatura afecta la medición de una regla, la longitud de la medición de la regla? ¿Qué sucede para que suceda esto? O sea, explíquenme qué acontece, pues. No sé. Échenle poquito. A ver, échale. El calentamiento podría aumentar la longitud, no sé, o la medición, El tamaño del instrumento, claro, ¿sí? El calor aumenta el tamaño, ¿por qué? Porque lo dilata. Dilatar significa expander, okay. ¿sí? Entonces lo expande, lo hace más grande y entonces ya no es tan exacta la medición. ¿Qué pasa en las vías de los trenes si las vías estuvieran como muy pegaditas una con otra? ¿Qué pasarían bueno, qué pasaba en el tren en Sonora? ¿Alguna de ustedes alguna vez escuchó que decían, se descarriló el tren? Sí. ¿Sí? ¿Saben por qué se descarrilaba el tren? Déjenme que les prendo la cámara para explicarles con las manos. Tengo que platicar de bulto, dice mi comadre. Las vías del tren estaban así de separadas, ¿sale? Cuando hace calor, las vías crecen y se juntan, pero llega un punto en el que ya no se pueden empujar. ¿Qué pasa con las vías? Se levantan. Y cuando quiere pasar por el tren por aquí, pues lo que hace es brincar la llanta y entonces brinca el carro. Por eso es que se descarrila. Ahorita, obviamente, hace muchos años que no escuchamos una descarrilación de tren, pues porque obviamente, pues fueron poniendo un poquito más de atención en la separación, en la separación de las vías, en el material, etc., ¿no? La que sigue. La presión. El cambio de la presión de un instrumento neumático. Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de medición para las llantas? Nosotros utilizamos un pivotito que se llama barómetro, que mide la presión de las llantas, tanto de las llantas de los carros, de las llantas, todo lo que tiene que ver con la presión de aire o de fluidos, ¿sí? Porque no solo son los aires, también son los fluidos.
Y por último, humedad, causas de su afectación, la falla de un higrómetro. Y aquí les va la imagen de lo que es un higrómetro. Ay, tengo que apagar la cámara. Creo que ahí lo alcanzan a ver. Un higrómetro nos ayuda a medir efectivamente la humedad. O sea, lo mismo que lo mide es lo que puede llegar a afectarlo. Entonces, nuestra respuesta correcta para esta pregunta sería La D. la D de dedo, muy bien. La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio. ¿Qué característica tiene dicho número? La función aleatorio. La manera más intuitiva de obtener un número aleatorio en Excel se utiliza la función aleatorio. Con tan solo llamar esta función obtenemos un número entre 0 y 1. Y aquí está la respuesta correcta. Lo tengo que copiar, pero no se puede copiar. Bueno, aquí venía el video de la explicación de eso, nada más que no lo puse como hipervínculo y no me lo da. O no es cierto, es la fuente de donde saqué ya me acordé. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo esta pregunta para que no nomás oigan mi voz? Yo, el científico italiano Francesco Redi, comienzos del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación espontánea. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne en putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se pasaran en ella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la hipótesis de los experimentos de Redi? ¿Cuál será? Leanlas, please, y ustedes me dicen, yo creo que es, no importa que nos equivoquemos, ¿eh? Aquí el chiste es que hacemos a volar la imaginación. ¿Los gusanos proceden de moscas que ponen huevos en la carne podrida? Exacto. ¿Sí? Las conclusiones de lo que se está viendo. Muy bien, vamos a la siguiente. Se ha extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? ¿Cómo utilizar la función desbest en Excel? Como siempre, lo primero será colocar los datos de una tabla de forma que no sea fácil identificarlos al trabajar con la función desbest. Más adelante tendremos que indicar el rango de Excel con el que estamos trabajando. El rango es de aquí a acá, ¿ok? ¿De dónde a dónde? Con el que estamos trabajando. Así que lo ideal sería obtener todos los datos agrupados en una sola fila o columna. Aunque también podemos tener una tabla con varias filas y columnas que sea fácil de pasar a un rango. Por ejemplo, de A1 a E5. Si no quieres tener los datos ocupados en la celda A1 a las A25. ¡Ay, ay, ay, ay! Una vez tenemos los datos perfectamente agrupados, nos vamos a la celda Excel, donde queremos que aparezca el cálculo de desviación estándar e introducimos la fórmula desbest de A1 a 10 y nos aparece el resultado automáticamente. En este caso, A1 corresponde a la celda donde se empiezan los datos y A10 a la última celda de los datos presentes. Pero recuerden que tendrán que adaptar el rango que introduzcas a la fórmula al rango que ocupan tus datos en la hoja de cálculo con la que estamos trabajando. Y va de nuevo. Se han extraído los siguientes valores del conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? ¿Cuál dijimos que era?
La B. La B, muy bien. No, hombre, si de aquí de estadística van a salir con 10, van a ver. Bueno, Dios la mira. Van a ver que sí. Dios le escuche y nosotros le pongamos también. Así es. Dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pues sí, si no, ¿qué nos va a recordar? Si no estudiamos. Muy bien. Vamos a la siguiente que dice. En la importante enciclopedia UTEA aparece esta definición: fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico de gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, en los desiertos australianos durante el verano del hemisferio sur. ¿A qué fenómeno hace referencia? Vamos a ver. Ay, espérame, no te pongas. Espérate. Hola amigos de Smart School. En el vídeo de hoy vamos a conocer qué son los tornados. Un tornado es un fenómeno natural que se produce en una tormenta. Cuando la tormenta es muy fuerte, la reacción de las descargas eléctricas se convierte en una especie de embudo de viento que se va desplazando y arrasando todo lo que encuentra en su camino. Pero lo primero que debemos de saber es cómo se forma un tornado. Un tornado se forma a causa de una masa de aire cálido y muy húmedo y otra masa de aire frío y seco. El choque de ambos da como resultado que el aire cálido y de menor densidad se eleve sobre el aire frío, originando las llamadas superceldas tormentosas, las cuales son las responsables de la formación de los tornados. Generalmente ocurren en primavera y en verano, durante la tarde, y duran unos minutos. El tornado puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. Además, los tornados son capaces de desplazarse varios kilómetros antes de consumirse. En ese trayecto dejan devastaciones y ruina en poblados enteros. También debemos conocer cuáles son las características de un tornado. Los tornados pueden tener distintas formas y tamaños, pero por lo general se asemejan a un tubo giratorio de nubes, que forma un embudo desde el cielo hasta la tierra y que suele estar rodeado de una nube de desechos y polvo, dado que sus vientos son tan intensos que arrancan y recogen todo lo que encuentran a su paso. Es importante saber dónde se producen los tornados. Se pueden producir en cualquier lugar del mundo donde haya una tormenta, pero la verdad es que este fenómeno natural no suele ocurrir en todas las partes. De hecho, una de las zonas más comunes es en Estados Unidos, en el denominado Callejón de los Tornados. Es un área donde conviven habitualmente con este fenómeno. Pero también hay tornados en otras partes, como por ejemplo México, Argentina, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Debemos preguntarnos si se puede predecir un tornado. Un tornado surge de improviso, por lo que es muy difícil saber si va a ocurrir o no. Los expertos pueden anunciarlo con unos 13 minutos de antelación, con lo que se puede salvar muchas vidas. También se puede observar el cielo para estar atento a algunos cambios que suelen producirse. El tornado avisa cuando el cielo se pone muy oscuro o de color verdoso y se oye un ruido estrepitoso. Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto os haya sido de utilidad. ¡Hasta el próximo vídeo! Entonces dijimos que la respuesta correcta es Tornado. correcto. Vámonos a la que sigue. ¿Quién más me ayuda a leer la otra? Yo. Dale. Los rescatistas de la Cruz Roja llegan al lugar de un accidente grave.
e inspeccionan a cada una de las víctimas. Es responsabilidad de los rescatistas administrar asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos que estén seguros de que ésta se encuentra muerta. Determina los posibles casos que puedan presentarse a partir del valor de verdad de la hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que es contraria a lo que esperamos que suceda, ¿sale? En este caso, sería viva y tratada como viva, muerta y tratada como muerta. Está como media confusa esta pregunta. Normalmente se hacen en la Ciudad de México las preguntas. Y aparte de que yo, cuando leí la palabra muerta dije, no podían poner otro ejemplo, pero bueno, así es como nos marca la respuesta correcta, ¿sale? Muy bien, vámonos a la que sigue. Elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales, ojo, con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por los seres humanos. ¿Cuáles serán? La B, tsunamis, inundaciones y terremotos. Tsunamis, inundaciones y terremotos. Correcto. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos se consideran naturales? ¿Cuáles serán los fenómenos naturales? La C, erupción de un volcán y propagación de un tsunami. Correctísimo. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la concentración del principio activo en el tiempo. Los resultados de diferentes muestras son las siguientes: 100 días, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134, 140. Identifica los valores de varianza y desviación estándar de los datos proporcionados. Estas fórmulas las vamos a ver en la siguiente clase, donde les explico específicamente cómo se calcula la varianza, porque se tiene que ir calculando junto con el promedio, y la desviación estándar es su raíz. No es como, es su raíz. Analiza el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. El proceso de empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de mu, es la cantidad que se le asigna, ¿ok? De 12 onzas de cereal. La desviación estándar del peso neto real es de 0.1 onzas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tenga menos 0.1 onzas o más 0.1 onzas, ¿ok? Se sabe que la distribución normal de probabilidad, y luego dice, determina la probabilidad de que un paquete aleatoriamente elegido contenga entre 12 y 12.3 onzas de cereal. Utiliza los valores Z de la siguiente tabla de distribución normal estándar. Aquí vienen los valores. Esta respuesta la correcta, ¿sí? 0.4987, que sería los 3 puntos de variación. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables calificativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto? En la guía anterior la contestamos, y es el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. Clasifica los fenómenos naturales de la columna de la izquierda según corresponda su tipo con la columna de la derecha. ¿Hidrológicos o meteorológicos? A ver, ¿qué es cada cosa? Tempestades, hidrológico, meteorológico. Ahí les va. Hidro, agua, así. Es correcto. Hidrológicos son los huracanes, los tsunamis y los maremotos. Meteorológicos, las tempestades, las nevadas y las sequías.
Por tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D de D. Vámonos a la siguiente. Analiza la información siguiente y contesta lo que se te pide. Adelante. La gráfica muestra el incremento de las lluvias durante el paso del huracán Jova. Ya estamos con Hillary. En el Pacífico mexicano, el tiempo de duración del fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente desde 100 mililitros hasta un total de 800 mililitros de precipitación pluvial en dicho tiempo. Las lluvias causaron estragos en las viviendas y los servicios de la población. El promedio de lluvia, de acuerdo a los datos de la gráfica del fenómeno mencionado, es de ¿cuántos mililitros por hora? Si fueron 10 horas y llegó hasta 800 mililitros, ¿cuántos serían por hora? 80. 80. Vámonos a la 23. Analiza este caso. Según datos de la CENAPRED, los datos directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente en promedio a unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanza un promedio de 230 anuales. Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como en las acciones de protección civil que se han instrumentado. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. Ahí les va la respuesta. Sí, porque los procesos geológicos de movimiento de placas tectónicas solamente ocurren sin que se haya intervención humana. Vámonos a la siguiente. 24. En tu escuela se organiza una convocatoria para exponer los proyectos de aplicación de la estadística a los procesos naturales y sociales. Y te piden que seas tú quien se encargue de calificarlos. ¿Cómo debes hacerlo? A ver, ustedes digan cómo deberían hacerlo. Sí. No. Haces una lista de cotejos sobre los requisitos solicitados para dictaminar cuál proyecto los cumple. Muy bien. La siguiente tabla muestra los datos de un estudio clínico realizado a 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo. ¿Cuál de las gráficas corresponde con el estudio realizado? A ver, díganme cuál será. A, su frecuencia son 6. Tipo B, su frecuencia son 4. Tipo AB es 1. Tipo O es 0. La A. La A. La 26. Menú tienes que seleccionar para obtener funciones estadísticas en una hoja de cálculo. ¿Qué creen ustedes que tienen que insertar? Datos, funciones, fórmulas o el inicio. Fórmulas. Insertar función. ¿Ok?
De una manera más rápida, en lugar de utilizar el menú de fórmulas, podemos hacer clic en el símbolo de función, al lado de la barra de tareas. El número 27 dice, ¿cuál es la utilidad del símbolo de una hoja de cálculo que presenta este símbolo? También se vale decir, no sé. Para obtener el promedio. Sumar un conjunto de valores numéricos seleccionados de varias celdas. Esta M de rarita, que es una epsilon, significa la suma de, ¿sí? Ok. Entonces, siempre que ustedes la vean es que vamos a sumar desde un valor hasta otro valor. ¿Va? All right. Vámonos a la 28. En una encuesta se encontró que 100 estudiantes de 40 les gusta el rock. A 20 la salsa. ¿Cuál es la probabilidad de que a 3 estudiantes les guste el rock? Esa es la probabilidad. 3.91. En un día lluvioso, ¿por qué lluvia y terremotos cuando están? Que tsunamis y que no, por favor. Muy ad hoc, fue la materia, cayó un buen día muy ad hoc. Sí, sí. Siguiente dice, en un día lluvioso, la probabilidad de que Belén llegue tarde a trabajar es de 0.4, mientras de que llegue tarde en primavera es 0.1. En el año, el 70% de los días son lluviosos y el resto de sol. ¿Cuál es la probabilidad de que Belén llegue tarde? Inciso A, Belén llega tarde. Inciso B, el día lluvioso. Belén llega tarde es 0.4. En un día lluvioso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlos, ¿sí? Porque es la probabilidad de que suceda una cosa y la probabilidad de que llegue tarde y la probabilidad de que el día sea lluvioso. Por eso nuestra respuesta correcta es punto 28. En una escuela se conoce que para la asignatura de física el valor de la varianza es de 2.25 alumnos de reprobados y el promedio de alumnos no aprobados por grupo es de 8 alumnos. ¿Cuál es la variación del porcentaje de alumnos reprobados? Es del 2.25%. ¿Por qué? Porque nos dice que varía, o sea, puede subir 2.25, puede bajar. Eso significa la varianza. Muy bien. Vamos a la que sigue. Dice, se define el evento que se presente un gran aumento en la tasa de inflación el próximo mes. ¿Cuál es el evento complementario? Complementario es como su contrario, que se presente un bajo aumento en la tasa de inflación el siguiente mes. Es como, su complementario es como el contrario. O sea, no es la negación, es lo que puede, lo contrario a lo que pasaría, en sentido contrario. Lee la siguiente situación. La próxima vez que viaje, me sentaré junto a una chica hermosa. Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio, sí o no, y por qué. Sí, porque no es seguro que se encuentre la misma, que se encuentre la persona como se pretende. Es correcto. ¿Sí? Por eso se llama aleatorio, porque no lo podemos modelar. Nosotros no podemos decir, yo quiero que sea así y lo voy a hacer que sea así. Acuérdense, bueno, en la clase pasada les dije que esos eventos que, por ejemplo, hoy es sábado, sí o sí, mañana es domingo. ¿Sí? Esos se llaman eventos determinísticos. Ok. ¿Sí? Si me mojo, bueno, pues si salgo a la lluvia, me voy a mojar. Sí, sí es cierto. O sea, si salgo a la lluvia, me voy a mojar. Eso es un evento determinístico.
Decir, por ejemplo, voy a la panadería, puede que encuentre o no encuentre pan, ese es un evento aleatorio. Porque ahí venden, pero puede que haya o puede que ya no haya, que ya se haya acabado y que todo Mexicali haya ido por el pan. Ok, evento aleatorio. La 33 dice, relaciona las columnas de la derecha de acuerdo con la función que le corresponde. Intra, inter y continua. Inciso C, bueno, la letra, ay Dios, eso no tenía flechitas. La 1 es la C, intra, puede asumir cualquier valor numérico y puede cambiar en cualquier cantidad. 2 es la B, estudia simultáneamente varios grupos de sujetos. Y 3, la D, que es continua, estudia el mismo grupo de investigación en diferentes periodos. La número 34 dice, una empresa desea probar que sus empleados tienen mayor productividad al inicio de su jornada y que ésta disminuye de manera gradual conforme a la jornada de trabajo diaria. Se obtienen las medidas de tendencia central de la dispersión y la distribución de probabilidad de estudio. ¿A qué etapa de la investigación corresponde este hecho? Al análisis de la información. ¿Por qué? Porque ya se hizo toda una investigación, ya se les preguntó, ya se plasmó y ya se hicieron los diagramas de dispersión, aquellos que veíamos como puntitos que podían ir hacia un lado o hacia otro lado o dispersos totalmente. Y aquí es donde se analiza la información porque estamos viendo lo que se está planteando y ellos dicen, se obtienen las medidas de tendencia central, las dispersiones y la distribución de probabilidad. ¿Cuál es el resultado de la operación de conjuntos indicada? Esta pregunta yo la estuve buscando porque este signo no lo encontré por ningún lado. No me sonaba en probabilidad y no lo encontré, pero la respuesta que me daban era el 95%. Que al final pues se suman. 50 más 20 más 25 es el 95%. ¿Cómo se le llama la función que determina el número de desviaciones estándar? Esa letra se llama sigma, entre algún valor X y la medida de la población mu en una distribución normal. Se llama varianza. Varianza. Se lanza un dado 25 veces y de ellas 10 lanzamientos cae 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de dicho evento? Serían 10 de 25. Profe, pero no hay ningún 10 de 25 ahí. Ah, bueno, vamos buscando fracciones equivalentes. Si el de arriba lo divido entre 5, me va a dar 2. Si el de abajo lo divido entre 5, me da 5. Por eso son 2. ¿Ok? La número 38 dice, de una muestra de calificaciones de química, se obtiene que el grupo A, la media es de 8 y la desviación estándar de 1 punto. Mientras que en el grupo B, la media es de 8.5 y la desviación estándar de 2 puntos. ¿Cuál es el valor de las calificaciones más bajas de acuerdo a los datos? Sería el inciso B. ¿Por qué? Porque me dicen que en el grupo A la calificación es 8, pero puede variar en 1 punto. O sea, la calificación más baja pudiera ser 7. Pero en el grupo B dice que la calificación pudiera ser 8.5, pero su desviación estándar es 2. Entonces, estamos bajándole a 8.5, le restamos 2 y nos da este 6.5. Se conocen las edades de una muestra de grupo de alumnos de una primaria. Indica el valor de la desviación estándar. Vamos a picarle aquí. Y nos va a mandar acá, miren. Este ejercicio yo lo hice aparte para que ustedes lo vieran. Aquí está. Voy a abrir un poquito más grande. Aquí está la pregunta, dice, se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de una primaria, que son estas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el promedio de los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, chihuahuas. Ok, ahí está, ¿sí? Sumo 10 más 12 más 8 más 11 más 10 más 7 más 6 más 8 más 8 más 9
y saco el promedio. ¿Ok? El promedio es 8.9. Luego vamos a sacar la resta. A 10 le quito 8.9 y me va dando todos los valores aquí. A cada valor le voy sacando, por ejemplo, al 10 le resto 8.9 y me da esto. Al 12 le resto 8.9, me da esto y así sucesivamente. ¿Sí? A cada valor le estoy restando el 8.9 que me dio aquí. De cada resta se eleva al cuadrado y se hace la sumatoria. Esto se divide entre n-1 y se obtiene el resultado de la desviación estándar. La desviación estándar aquí nos dice que es 30.9. Vamos a ver acá en la pregunta. Perdón, se divide entre 10 y nos da 3.43. Eso es lo que se tiene que hacer, esa es la fórmula. Pero aquí está la respuesta correcta, no se me mortifique. La número 40 dice, lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila? Ese fue el primerito que vimos. Es 1 de 2, un medio, que sería 0.5 o el 50%. Y la 41 dice, ¿cuál de las siguientes ciencias tiene como característica la de medir la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjunto de resultados? Al llevar a cabo un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. La probabilidad, la física, la estadística o la matemática. Hablamos de frecuencias, es la estadística. La probabilidad es la posibilidad de que suceda algo. La estadística es, ya sucedieron, pero voy registrando. ¿Cuál de las siguientes? ¿Cuál era la 40? Me paso. Perdone, la 40 es 50%. Ah, gracias. La 41 es la C, estadística. La 42 dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde con la mejor medida de tendencia central? Ya que para la mayor parte de los análisis estadísticos es la única que depende del mayor número de cada punto de una distribución. ¿Cuál sería la moda? ¿Sí? Es lo que más quiere la gente, lo que más se repite, lo que es más frecuente. Si la ecuación de regresión entre las variables X igual a talla al nacer y Y pesos en kilogramos es de 0.07 más X más 0.3 con R igual a 0.73, ¿cuánto se espera que mida un recién nacido que pesa 3.3 gramos? $42.85 centímetros. Se registra el número de goles anotados por un grupo de 34 jugadores en el último torneo de fútbol mexicano. ¿Puede decirse que los datos representados en la figura corresponden con una distribución de probabilidad continua, sí o no? No. La variable goles no es continua y la curva no debe tener quiebres para ser continua. ¿Por qué? Porque en este caso no pudiera tomar el 1.5, o sea, este punto de aquí de abajo no existiría, porque no hay 1.5 goles. Acuérdense que esas son, bueno, eso también lo vimos en la primera clase, esas son variables continuas. Las continuas son las que únicamente pueden obtenerse valores enteros. ¿Cuál es la ventaja de la mediana como medida de tendencia central? No se altera su valor cuando se tienen valores extremos. No importa cuántos sean más pequeños o cuántos más grandes, la mediana siempre va a ser la mediana. ¿Cómo se denomina al evento que tiene distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que haya ocurrido? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Evento qué? Aleatorio. Aleatorio, muy bien. Y por último. ¿Mandé? Me regreso. Dije, y por último. Miren, aquí abajo puse una nota. Ojo, dice, si el intervalo de análisis de una muestra se encuentra entre 43 y 107 personas, con una media de 75 personas, determina el valor numérico de la desviación estándar, considerando que el rango de valores incluye 4 desviaciones estándar de la medida. A este le hacen falta datos para poder resolverla.
La 48 dice, relaciona los conceptos de las definiciones. Variable Entonces, continua, disculpe, entonces no tiene respuesta la 47. no. Ah, ok. Esa, cuando ustedes la contesten, si es que en el examen, pues van a tener que hacer de Tilmarín, de Doping, Web, Bucaramanga, de Titref. Ah, ok. Gracias. Sí, porque nos dice que tiene 4 desviaciones estándar. Sin embargo, no nos dice cuáles son. Como para poder restar al promedio, que son las 75, esas 4 desviaciones estándar, pues no tiene datos. La número 48 dice, relaciona los conceptos con las definiciones. Una variable continua, esto viene a la clase anterior, ahí les va. La variable continua es cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes. Continua quiere decir, es variable numérica, y continua quiere decir que puedo tomar el valor 3.1, 2/4, 1/3, ¿sí? Ahorita vamos a ver, porque las variables discretas son las que únicamente puedo decir 3, 2, números enteros. Vamos a decir, por ejemplo, el promedio de personas que asiste al cine los sábados. No puedo decir que son 75.8 personas, porque es como si a la persona número 76 le mochara la cabeza. O cuántos carros promedio están en el estacionamiento. No puedo decir 45.3, porque sería como que le quité, nada más serían las llantas del otro carro. ¿Sí me explico? Por eso es que no puede haber un punto y algo cuando estamos hablando de objetos o personas en concreto. Y esas se llaman discretas. Las continuas es, por ejemplo, el promedio de mi sueldo en un mes. ¿No? ¿Por qué? Porque el promedio de mi sueldo a lo mejor son sumando bonos, sumando prestaciones, sumando no sé qué, a lo mejor son 4,832.55. Ese sí es un valor continuo. La moda es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. La media es el promedio de un conjunto de números. Y por último, la variable independiente es aquella variable que es manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide en la expresión de la variable dependiente. Esa no depende de nadie más que del experimentador o del investigador para poderla manipular. Así que nuestra respuesta correcta es el inciso C. Y ahora sí, terminamos nuestra guía, chicas. Bonito se siente, ¿verdad? Ya quiero ir a ver cómo está la lluvia afuera. Yo también estoy así con un pie. De hecho, desde anoche le digo a mi novio, tengo las botas en la puerta y el paraguas listo para correr. Dice, no lo dudo que te vayas a salir a mojar. Y yo, me voy a salir a mojar. Claro que sí. Muy bien, chicas, voy a cortar el video para que no se haga más largo, ¿sale?